Hola, buenas tardes. Vamos a, a comenzar la clase. El día de hoy tendríamos nuestra última clase. Igual lo comento al final. eh, el curso en Blackboard, lo ven, está diseñado para 18 semanas, ¿no?, de clases. Esta sería nuestra semana 17. En la semana 17 se supone que deberíamos hacer la solemne 2 de manera sincrónica, pero no vamos a hacerlo de esa forma. Yo la solemne 2 la he dejado desde la semana pasada abierta o visible. Está en la semana 17 y ahí se llamaba actividad, pero le he cambiado el nombre recién y le he puesto Solemne 2 para que no haya ningún tipo de confusión. Allí hay 7 preguntas para escoger solo una y responderla. Puede ser con un video de máximo, calculo yo, pueden ser 10 minutos y no hay ningún mínimo. En realidad, el tiempo que ustedes consideren necesario para poder responderla satisfactoriamente. Si creen que no les gusta hacer videos, no son muy amigos de esa modalidad para evaluar, tampoco tengo inconveniente. Puedo recibir la respuesta a modo de ensayo y en ese caso preferiría que no fuese una extensión de más de 3 páginas, ¿no? En 3 páginas bien escritas se puede responder perfectamente. Entonces, bueno, esa es la evaluación. Si ven que no lo pueden subir directamente desde Blackboard, me lo pueden enviar por correo. La nota la tendrán ustedes más tardar plazo de entrega. El plazo de entrega será hasta el 1 de diciembre. No tienen plazo de entrega allí marcado, pero podemos establecer que me lo entreguen hasta el 1 de diciembre. Estamos a 27, ¿no? Sí, yo calculo que unos 5 días más está bien. De todas formas, si quieren, como tenemos tiempo, puedo dejarles, a ver, hoy es 27, el próximo, puedo dejarles la semana que queda para que si alguno no se ha organizado lo suficientemente bien, lo haga. Entonces vamos a poner que para el 4 de diciembre, máximo. De modo que tengamos las notas, o yo tenga ya las notas, yo lo voy a ir corrigiendo igual a medida que vaya recibiendo, más o menos para el siguiente lunes, que sería 4 de diciembre, estamos hablando de 8 de diciembre. Ahí tienen las notas y saben si van a ir a examen o no, porque el examen, entiendo, será la siguiente semana, la semana del 15. Entonces, esta sería nuestra última clase, de modo que ustedes tengan el tiempo que les queda para hacer la respuesta, bueno, ya sea el video, ya sea el ensayo, y me lo envían también, lo montan en la plataforma y si tienen algún tipo de dificultad con la plataforma me lo pueden enviar a mi correo. Igual toda esta información lo repito al final porque generalmente se van sumando poco a poco a la clase a medida que va pasando el tiempo. ¿Sí, David? Hola, profe, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas Entonces, tardes. para quedar claro, entonces, lo que tenemos que entregar ahora es la solemne 2 Sí. y de la semana 17. Y Ajá. la evaluación final también la tenemos que entregar. La evaluación final, el examen final está en la semana 18 y depende. La evaluación final depende si tienes un promedio menor a 5.5. Si la nota total del promedio entre el primer control, que tenía un valor de 30%, Solemne 1 tiene un valor de 35% y Solemne 2 un valor de 35%, de ese 100% se promedia, ¿no? Y si la nota final es de
menor a 5.5, tú tienes que hacer el examen que estaría en la semana 18. Y ese examen se tomaría en la semana del 15. Tengo que preguntarle a Claudio. Sí, yo creo que sería ya un examen más corto sobre el curso en general y probablemente sería el día 15 de diciembre, ¿no? Tomarlo también de manera, si no es de manera sincrónica, al menos de un día para otro, o sea, tomarlo el 15 para yo recibirlo más tardar el 16 y corregirlo. Porque la nota final completa del curso es esa semana, hasta el 19. Entonces, yo creo que podemos darle una semana más para que hagan su examen, es decir, esta evaluación de la Solemne 2 deberían entregarla más tardar el 4 de diciembre. Yo les doy las notas más tardar el 8 de diciembre y allí ven si van a presentar el examen o no. Y ese examen final, bueno, ya creo que son después del 12. Yo igual voy a confirmar con Claudio la nota de la fecha del examen final. Bien, entonces, igual, bueno, volvemos a tratar el tema, como les dije, cuando terminemos la clase, para que aquellos que no han escuchado o no tienen la información, pues la reciban y podemos también responder a cualquier otra duda que surja, ¿no? En el camino. Entonces, bueno, esta última clase la he llamado Educación y Multiculturalismo porque creo que es un tema bien importante en el tiempo en que vivimos, ¿no? En realidad, nuestra propia esfera pública, nuestra propia, el mundo en que estamos siendo educados o en el que educamos a nuestros alumnos, es un mundo que ya no puede reducirse a regiones, países, o que se puede delimitar de una manera muy clara en términos culturales, justamente. Estamos viviendo en un tiempo en que, gracias precisamente al ámbito digital, estamos siendo cada vez, digamos, estamos más abiertos al diálogo intercultural. Y precisamente nos estamos nutriendo y parte de la educación precisamente abrirse a esas otras culturas. Sin embargo, bueno, hay que entender y hay que afinar algunos conceptos y alguna comprensión de esta idea de lo que llamaríamos ciudadanía global o ciudadano del mundo, porque no es, digamos, es allí donde podría entrar el problema filosófico de fondo. Es decir, nosotros hemos estado diciendo a lo largo del curso que tenemos una naturaleza como seres humanos, ¿no? Que tenemos una naturaleza como personas, pero hay una segunda naturaleza o hay, podríamos decir, una suerte de configuración adicional a nuestra propia identidad, que es la cultura. Y allí hay diferencias, evidentemente, y evidencias significativas. Vivimos en un tiempo en el que, así como estamos abiertos a una cantidad de información, digamos, diversa y a una cantidad de culturas distintas, eh, sigue existiendo como una suerte de ficción, tal vez, de idea o ideal de un ciudadano que pueda trascender esas limitaciones culturales o trascender esas determinaciones, podríamos incluso atrevernos a llamarla de esa manera, que sean de esta naturaleza cultural. Y eso es lo que llamamos ciudadano global o ciudadano del mundo. Y hay que preguntarse si eso es posible, ¿no? Si es posible que podemos hablar de un ciudadano del mundo. Ya esta idea de ciudadanía global o de universalismo, de cosmopolitismo, no es nueva.
De hecho, está presente desde el mismo pensamiento estoico. Fueron los estoicos quienes desde el punto de vista filosófico se lo plantean en primer lugar, ¿no? Por eso he puesto esta cita de Marco Aurelio, que dice en sus meditaciones, si la inteligencia nos es común, también la razón, según la cual somos racionales, nos es común. Admitido eso, la razón que ordena lo que debe hacerse o evitarse también es común. Concedido eso, también la ley es común. Convenido eso, somos ciudadanos. Aceptado eso, participamos de una ciudadanía y si eso es así, el mundo es como una ciudad. Y es lo que, de alguna manera, está en el fondo filosófico de aquellos pensadores que consideran o afirman que podemos hablar de un ciudadano global, porque estamos hablando de un elemento común, como nos dice Marco Aurelio, de una naturaleza que es ser precisamente racionales. Y ya que seamos racionales sería suficiente como para poder comunicarnos, como para poder eh, entendernos y poder superar cualquier diferencia que sea de naturaleza cultural. Pero eso hay que verlo, hay que detenerse allí y hacer algunas preguntas al respecto. Y vamos a ello, ¿no? A ver. Primero, ¿es la razón condición suficiente para hablar de ciudadanía global eh, o no? Es decir, quizás sea, por supuesto, condición necesaria, eso es indiscutible, pero es también condición suficiente. La racionalidad ciertamente supone un elemento fundamental para la noción de ciudadanía global, pero no es suficiente. Y creer que sí lo es puede generar confusiones y excesos, ¿no? Hay que partir de allí. O sea, la racionalidad sí es una condición necesaria, es una condición indispensable. O sea, hacia algo que nos va a permitir poder entendernos y poder establecer un diálogo intercultural es el hecho de que somos precisamente sujetos racionales. Pero el Marco Aurelio afirmaba que eso era suficiente. Y no solamente Marco Aurelio, sino que vamos a ver, voy a poner algunos ejemplos, algunos pensadores de la propia, eh, digamos, época ilustrada, también afirmaban que la razón era suficiente para entendernos. Y eso yo, digamos, parto, afirmaría, de que sí es una razón, sí es una condición necesaria, pero no es suficiente para entenderlos. Y ya voy a explicar por qué. En un estado racional, nos dice Isaiah Berlin, las fronteras que separarían los derechos serían las que todos los hombres racionales considerarían justas para los seres racionales. Pero de hecho, pregunta Berlin, ¿quién había de determinar cuáles eran estas fronteras? El problema no está en confiar en los poderes de la razón para reconocer los valores fundamentales de la convivencia ciudadana o para articular los espacios de diálogo y negociación. Lo preocupante ha de ser que se busque fijar unos criterios que en nombre de una supuesta objetividad se apliquen de modo indiscriminado. En otras palabras, que se instalen esas fronteras de las que habla Berlin y se deje por fuera todo aquello que no cumpla rigurosamente con una valoración que puede ser más bien arbitraria. Para que esto se entienda un poco mejor, precisamente les voy a poner los ejemplos de los autores ilustrados, o sea, e incluso algunos más contemporáneos. Pero también, y eso es también muy propio de la filosofía o del método filosófico, el ahondar, ¿no? El de alguna manera como profundizar en los conceptos. ¿Qué estamos entendiendo por esa racionalidad? O sea, primero hemos dicho que la racionalidad es necesaria para la ciudadanía global. Luego hemos dicho que, aunque es necesaria, no es suficiente, pero antes de avanzar y de seguir preguntándonos, entonces, ¿qué otro elemento es necesario para hablar de la ciudadanía global si es que estamos afirmando que es posible una ciudadanía global, ¿no? Porque todavía nos podemos preguntar eh, si,
si es posible o no. Pero fíjense, si nosotros planteamos el problema, lo plantearíamos de esta manera. La pregunta, ¿es posible hablar de ciudadanía global? ¿Cómo podemos responderla? En primer lugar, ¿qué es necesario para que haya una ciudadanía global? Diríamos, entender que todos los ciudadanos son por naturaleza racionales. Esa racionalidad es suficiente para que hablemos de ciudadanía global. Algunos autores consideran que sí. No solamente Marco Aurelio, digamos un filósofo del estoicismo, y otros filósofos estoicos que también hablaban de esta idea de... Ellos tenían un nombre como muy interesante, que era la noción de oikeiosis, ¿no? Oikos es casa, y es como, bueno, primero parto de mí, luego de la familia, luego de la ciudad y finalmente el mundo, ¿no? Es como una idea de que la relación puede abrirse de manera universal. Pero bueno, es como para dar un ejemplo y para dar un ejemplo de que este es un problema que tiene tiempo, ¿no? Que venimos viendo y que se da justo en el estoicismo y no se da antes porque se da en el contexto de las invasiones o de las, sí, vamos a llamarlos desde el imperio macedónico, ¿no? Cuando Alejandro va conquistando y va tratando de unificar algo que es muy diverso, que son, digamos, no solamente toda la Grecia, sino parte de la Jonia, incluso los persas, que son muy distintos. Entonces, esta idea de que en efecto em, podemos comunicarnos o no, pues está presente desde esa circunstancia histórica. En el mundo ilustrado, como les decía, Rousseau habla de la voluntad general o Kant habla de la ley moral. Incluso Kant tiene un libro que no sé si ustedes conocen, que es muy interesante, que se llama Sobre la paz perpetua. Y de hecho, el postulado de este libro de Kant es que nosotros, en efecto, podemos alcanzar una paz universal si, si seguimos la ley moral, es decir, si todos nos adherimos al imperativo categórico, y el imperativo categórico sería precisamente el poder de la razón, ¿no? El mandato de la razón, pero de una razón ilustrada, de una razón que comprende ciertos valores también y cierta comprensión del mundo, bueno, también muy entendida desde unas premisas específicas que señala Kant. Pero él estaba tan confiado en que la razón era universal y era precisamente lo que reflejaba el imperativo categórico que, bueno, lleva a la idea o a la propuesta de que efectivamente nos podemos entender los hombres dentro de una misma comunidad y nos podemos entender todas las naciones, ¿no? Y por eso escribe este texto interesante que se llama así, Sobre la paz perpetua. Rousseau habla de la voluntad general, una abstracción bastante difícil de comprender, creo yo, porque él hace un esfuerzo importante en distinguirla de la mayoría o de la opinión de la mayoría. La voluntad general no es la opinión de la mayoría, lo dice varias veces en sus textos. Entonces, ¿qué es la voluntad general? Y bueno, lo asocia más al bien común, un bien común que trasciende los intereses particulares y que nosotros también seríamos capaces de ver y de comprender gracias a nuestra racionalidad. Y Rawls, que es un autor más contemporáneo del siglo XX, en su teoría de la justicia habla de el velo de la ignorancia, ¿no? Dice, bueno, el hombre justo es aquel que puede ponerse detrás de un velo de ignorancia, es decir, suprimir toda su particularidad, suprimir todos sus intereses, pero también su cultura, ¿no? También sus rasgos, sus sesgos, sus elementos particulares y detrás de ese velo de ignorancia juzgar, ¿no? También es una abstracción porque de alguna manera es como si Rawls estuviese diciendo que podemos imaginar o concebir un hombre sin cultura o un hombre sin determinaciones particulares, cosa que de alguna manera es imposible.
Pero bueno, entonces, ¿qué vamos a entender por racionalidad? En realidad, por racionalidad deberíamos entender, yo lo voy a poner un poco más adelante, eh, quizás unas ciertas capacidades de diálogo, quizás unas ciertas capacidades de lectura de lo que es la realidad del otro, pero vamos a ir para allá un poco más adelante. Eh, Cuando hablamos de este aspecto o esta concepción de racionalidad, como decíamos, ya sea en Marco Aurelio, Rousseau, Rawls, Kant, eh, estamos diciendo que de alguna forma que la racionalidad entendida de esta manera es, lo va a decir Charles Taylor, arbitraria. Es incluso, podríamos decir, eh, como un elemento unificador eh, que aplana, ¿no? Que de alguna forma es como que elimina todas las diferencias y unifica. En realidad, eh, cuando hablamos en esos términos, podemos estar diciendo que cuando yo me comunico con un otro que es distinto a mí y que es muy distinto a mí, yo podría estar diciendo que ese otro que es tan distinto a mí eh, no, no es racional, si no piensa como pienso yo. O podría estar diciendo que tengo que sacarlo de su confusión o de su incomprensión de lo bueno, por ejemplo, o de lo correcto, o de los criterios que deben regular su modo de vida, entonces yo le voy a llevar la racionalidad, ¿no? Yo lo voy a instruir, lo voy a ordenar, lo voy a orientar hacia el camino de comprender una vida mejor, una vida racional, una vida ordenada, etc. Eso David Jeffries lo llama la cultura de la benevolencia. Dice, mientras la ciudadanía global pretende simplemente identificar una filosofía ética y una política de la identidad, este discurso produce al ciudadano global como un sujeto específicamente posicionado que está constituido por la capacidad de actuar y específicamente de hacer un mundo mejor, él lo pone entre comillas, para en vez de con los otros. Es decir, yo por ejemplo, puedo ir a un lugar para eh, llevar, ¿no?, lo que es el bien para los otros y no entender lo que es el bien con los otros, ¿no? Y y esa distinción entre para los otros y con los otros es una distinción significativa, ¿no? Relevante. Entonces, bueno, allí es donde tenemos que como que revisar esta idea de de la educación en el contexto del multiculturalismo, ¿no? O sea, la educación en este contexto del multiculturalismo consistiría en llevar, como pensaban los ilustrados, como pensaba John Stuart Mill, por cierto, llevar la razón a los pueblos no ilustrados, los pueblos no educados, porque educarlos significaría como que pensasen o que concibiesen el mundo del modo en que lo hace el otro, ¿no? El que posee la razón, que tiene como ese bien. Eh, Entender así al ciudadano global podría ser un, digamos, una postura muy hegemónica, podría ser una postura como muy dominante y que justamente iría en contra del multiculturalismo.
Em, y pretendería precisamente em, eliminar la diversidad cultural. Y bueno, eso no tendría sentido, no tendría lugar, ¿no? Que hablemos de ciudadanía global en esos términos. El ejercicio de la racionalidad que se asocia a la ciudadanía global, por tanto, no ha de ser el que se observa en autores como Marco Aurelio o los de la modernidad ilustrada. No está dotado de un contenido específico o responde a un ideal considerado superior o dominante. La racionalidad vinculada a la ciudadanía global supone la capacidad de entrar en diálogo y, por lo tanto, de establecer una búsqueda con el otro que promueva intercambios entre los diversos agentes y genere acciones de amplio alcance. Las desigualdades materiales o debilidades institucionales a las que están sometidas algunas poblaciones no deberían dejarlas expuestas a tener que negociar su identidad cultural. Las medidas o actividades que se enmarquen en el discurso de una ciudadanía global tendrían que ser integradoras y estar bajo una constante revisión. Ello implica una suerte de inteligencia práctica. Aquí es como lo que podríamos decir está el punto, ¿no? Como el elemento más importante de lo que debemos educar en el contexto de multiculturalismo. ¿A qué nos referimos con inteligencia práctica? Acá, a ver, déjenme esperar que cargue. Eh, voy a desarrollar este concepto de inteligencia práctica que lo hemos llamado prudencia también, cuando yo les explique un poco la idea de razón inteligible o de acción inteligible, pero ya voy para allá. También quiero matizar, antes de entrar allí a esta idea de acción inteligible, quiero matizar algo, que es lo siguiente. A veces uno podría pensar que abrirse al diálogo o incorporar o tratar de integrar las diferencias podría derivar en una suerte de relativismo, relativismo cultural o relativismo moral. Pero no es o sea, digamos, tampoco es eso. Y voy a explicar también por qué. O sea, estamos como tratando de revisar esta circunstancia, pero quiero, o sea, como una suerte de dialéctica, como ir respondiendo posibles objeciones que se puedan ir dando, ¿no? Una de esas posibles objeciones es, bueno, entonces el multiculturalismo deriva naturalmente en un relativismo, es decir, todo vale, porque bueno, cuando hablamos de multiculturalismo uno podría pensar, si yo me abro al diálogo y me abro a la diferencia y me abro a la diversidad, significa que yo acepte como bueno ciertos elementos que no son propios de mi cultura, pero no por el hecho de que no sean propios de mi cultura, yo no los vaya a entender. Y esa es una cuestión que tenemos que revisar con claridad. Es decir, eh, yo puedo ver, o sea, tendría yo, y esa es una pregunta que les puedo hacer, tendría yo en pro de defender el multiculturalismo, en consecuencia aceptar ciertas prácticas culturales que son completamente, a ver, eh, ajenas a mi vida cultural, es decir, podemos poner ejemplos extremos, podemos poner el ejemplo del canibalismo, si lo hubiera, o podemos poner el ejemplo de la ablación, que es cuando a las niñas africanas le mutilan el clítoris, o el hecho de que una niña de 9 años se case con un señor de 50 o 60 años, em, o que una mujer que cometa adulterio pueda morir apedreada o lapidada. Eso
podríamos decir, tendríamos que abrirnos a esas diferencias porque porque están ancladas en una cultura distinta a la mía o no. Si hablamos porque fíjense, si hablamos de la postura de la racionalidad, diríamos, es que es irracional. Es decir, es irracional que a una persona se le mutile, que a una persona, o sea, es totalmente desproporcional en el ámbito de la justicia reparadora que uno muera por adulterio o que una niña que todavía no ha alcanzado el desarrollo tanto físico como cognitivo pueda contraer matrimonio. Eso es irracional. Entonces, es como parte de un atraso cultural y por tanto hay que educar esas culturas. Esa es la postura que diríamos sostendría lo que hablábamos de una racionalidad dominante, hegemónica, tal. Cuando decimos no, en realidad no estamos hablando de ese tipo de racionalidad, estamos hablando de una racionalidad más abierta al diálogo, más abierta a la comprensión. Estamos hablando de, podríamos decir, entonces, una suerte de relativismo moral. Y la cuestión aquí hay que detenerse porque sería una incomprensión, o sea, sería como ir de un extremo al otro. Dice Pablo, esas costumbres lesionan la dignidad de una persona por una parte y son actos irracionales. Y lo son porque precisamente lesionan la dignidad humana. Eh, entonces, al ser irracionales, ciertamente son ininteligibles. Y eso es precisamente lo que nosotros estamos como tratando o sea, allí es donde yo quiero llegar, ¿no? O sea, hay acciones, costumbres, eh, como actividades culturales que pueden ser muy distintas, pero, pero son inteligibles. Pero hay otras que son ininteligibles. No bueno, son ininteligibles porque a la vez son irracionales. Y hacia allá vamos. Entonces, bueno, quiero que se entienda, o espero que se entienda, que abrirse al diálogo y abrirse a la diversidad cultural no es un relativismo, no es un relativismo moral. Para que se entienda mejor, voy a leer esta cita de Juan Villoro, cuando habla sobre incluso la contradicción interna del relativismo moral, ¿no? Él dice, un relativismo cultural absoluto está obligado a aceptar la validez de cualquier cultura dominante y discriminadora. Para rechazarla, tiene que argumentar que una comunidad cultural libre es preferible a una esclava y que vale más el respeto a la pluralidad que la imposición de las propias creencias. Si reivindica el valor de la autonomía cultural, asevera que la libertad es preferible a la dominación. Si afirma su identidad, establece la superioridad moral de ser auténtico. Si rechaza que el sentido de su vida sea determinado por otros, proclama el derecho de todos a elegir sus propios fines. Esos valores ya no pueden ser relativos. Si lo fueran, no habría justificación racional para rechazar una cultura que no los cumpliera. Entonces, el relativismo cultural, el relativismo moral, a la larga conduce más bien a un silencio. Y a un silencio que puede ser más bien cómplice, a un silencio que puede ser más bien también ininteligible, ¿no? Y si se quiere, más bien derivar a una falta moral. Entonces sí hay valores absolutos, sí hay valores, bueno, un valor absoluto precisamente es la dignidad. Y bueno, también podría uno decir, hay valores como la libertad, la autenticidad, la dignidad, la verdad, que no se pueden relativizar. Pero entonces, en esa apertura hacia lo que es el otro, tenemos que poder comprender al otro, abrirnos al otro. Entonces, fíjense,
un elemento que nos permite esa apertura hacia el otro, porque decíamos, la razón es condición necesaria para, para el multiculturalismo, pero no suficiente. ¿Cuál es el otro elemento que hace falta para hablar de ciudadanía global, para hablar de relaciones interculturales, para hablar de las posibilidades de multiculturalismo? Podríamos llamarlo una suerte de apertura afectiva o una apertura actitudinal. Fíjense, lo vamos a ver así. El ciudadano que busca trascender los límites de su propia comunidad y establecer una relación con extraños o extranjeros, lo ha de hacer desde una mirada contextualizada. El otro es un individuo concreto, con una biografía particular y unas costumbres anclado a una realidad muy específica. Es imposible pensar a la humanidad como un fenómeno identitario. Hacerlo supone caer en abstracciones tan absurdas como peligrosas. Si se piensa en el hombre como un sujeto sin historia, se piensa en un hombre que no existe. Por tanto, cualquier acción que se dirija a él quedará destinada al fracaso o a la superficialidad. Podemos recordar el texto de Adam Smith, y les voy a leer una cita de Adam Smith, porque la humanidad no es la humanidad es una abstracción, pero no es un sujeto. Nosotros no podemos amar la humanidad, nosotros no podemos comprender la humanidad, nosotros no podemos entendernos con la humanidad. Nosotros nos entendemos siempre con un individuo concreto, con un ciudadano específico que tiene un contexto, que tiene una cultura, ¿no? Entonces, fíjense esta cita de Adam Smith en la Sentimientos Morales. Él dice, si un hombre fuese a perder su dedo meñique mañana, no podría dormir esta noche. Pero siempre que no los viera jamás, dormiría profundamente ante la ruina de 100 millones de sus semejantes, y la destrucción de esa inmensa multitud le parecería, sin duda, un asunto menos importante que esta mezquina desgracia propia. ¿Estaría entonces un hombre verdaderamente humano dispuesto a sacrificar las vidas de 100 millones de sus hermanos para evitarse él mismo esta pequeña desgracia? La naturaleza humana se estremece de horror ante tal pensamiento. Entonces, claro, es eso. O sea, el hombre, ¿por qué? Porque es imposible pensar en 100 millones de hombres. Es imposible pensar en la humanidad. Para que algo te duela, para que algo te interese, para que algo te importe realmente, tiene que estar, a ver, contextualizado, tiene que estar encarnado en una realidad concreta. Y eso es el otro elemento que es importante. O sea, la razón es como muy abstracta, la razón es como muy teórica. Para que a ti te interese el otro, para que tú puedas entenderte con el otro. Para poder entenderte con el otro, en primer lugar, tú tienes que querer entenderte. Y hay una diferencia, ¿no?, entre entenderse y querer entenderse. Para poder dar ese paso, sí tiene que haber un aspecto de la voluntad, tiene que haber un paso de la voluntad. Y eso nos trae a un libro muy bonito, un libro que se los recomiendo, que es bien interesante, de Appiah, por la propia figura de Appiah. Appiah es un escritor, un académico, que es hijo de un ganés, de un africano, y de una señora británica, ¿no? Entonces él mismo escribe varios textos, uno que se llama Identidad, otro que se llama justamente Cosmopolitismo, que es de donde viene este libro, esta cita, eh, eh, porque, bueno, él mismo encarna, porque ha vivido en Ghana, ha vivido en Nueva York, ha vivido en Inglaterra, y él mismo encarna todos los problemas de identidad, todos los problemas de interculturalidad, porque, bueno, son sociedades, pero marcadamente distintas. Y él dice, la antropología nos proporciona una gran lección al mostrar que cuando el extraño ya no es imaginario, sino real y presente, alguien que comparte conmigo una vida social humana, podrá gustarme o no gustarme, podré estar de acuerdo o en desacuerdo con él. Pero si eso es en realidad lo que ambos queremos, terminaremos entendiéndonos mutuamente. Entonces, bueno, eso es como lo que yo les decía, para entenderse hay que primero querer entenderse.
sí hay un aspecto de la voluntad en el ámbito del multiculturalismo o de la ciudadanía global. Yo yo quiero entender por qué el otro es como es. Y entonces ese es el primer paso. Entonces la razón no es suficiente. También es necesaria como la actitud o la aproximación afectiva, lo podemos llamar así. Entonces, la relación entre sociedades, el intercambio cultural o la ayuda mutua implica el abordaje ético de las tensiones. Más allá de un juicio abstracto o de una premisa universal, se requiere comprender los fundamentos de la acción desde una perspectiva que ha de ser siempre particular. La definía Aristóteles a la frónesis o prudencia. También podemos llamar la inteligencia práctica como una manera de saber mirar, como una forma de prestar atención a las circunstancias concretas del mundo contingente. Por ello, conviene detenerse de un modo más amplio en la noción misma de acción inteligible. Entonces, para yo poder no solamente querer entender al otro, sino realmente entenderlo, su acción me tiene que resultar a mí inteligible. Para mí, que una persona, un señor de 60 años se case con una niña de 9 años, no es inteligible. O que, como les decía antes, una mujer muera lapidada por cometer adulterio no es inteligible. O que una mujer sea, cuando alcance su edad eh, reproductiva, sea mutilada, no es inteligible. Pero hay otras acciones que sí me pueden resultar inteligibles. Y aunque no sean parte de mi cultura, yo las pueda entender y al entenderlas pueda incluso eso educarme en el sentido de ampliar mi imaginario, ampliar mi comprensión del mundo, ampliar mi, em, digamos, mi manera, ¿no? de ver una cantidad de elementos que, que suponen y que nutren significativamente mi modo de estar, ¿no? Justamente en la sociedad o en el mundo en que vivimos. Entonces, ¿qué es una acción inteligible? Fíjense, para entender la acción inteligible, desde un punto de vista de la teoría de la acción, desde un punto de vista de la filosofía o filosofía de la acción, filosofía moral, eh, podemos hacer una primera distinción. La distinción es la siguiente: acción básica y acción inteligible. La acción básica es una acción que está fuera de contexto, es una acción simple. Podemos decir, si yo digo una acción básica que sea, por ejemplo, abandonar a los padres. Uno podría decir, esta acción es incluso moralmente imputable, eh, la comprendo desde esa racionalidad abstracta como algo negativo y bueno, visto como acción básica. Pero si yo, por ejemplo, estoy leyendo Edipo y Edipo descubre por medio del oráculo que eh, él va a asesinar a su padre y a desposar a su madre, él se va y se aleja, ¿no? Y los abandona, no los va a volver a ver. Entonces, ya no es una acción básica lo que estamos hablando de una acción inteligible, es decir, una acción con contexto, una acción que se entiende como parte de esta expresión de acción inteligible es de McIntyre, que se entiende como parte de una narrativa, que se entiende como parte de un relato, que hace que esa acción sea la acción correcta, lo que es lo bueno. Todas las tragedias griegas son como, o sea, yo diría que no sé si todas, pero gran parte del atractivo, de la vigencia de las tragedias griegas es este dilema, ¿no? Esta idea de que lo que en sentido básico sería reprochable se hace justamente la acción correcta, la acción
moralmente buena dentro del contexto de la propia tragedia. Cuando Antígona desobedece la ley, bueno, en sentido básico, pues no es desobedecer la ley, pero se entiende que Antígona tiene que desobedecer la ley en el contexto de su tragedia, ¿no? Y así son casi todas las tragedias, por lo menos las de Sófocles y Esquilo, donde pasa esto, donde casi siempre pasa esto. O sea, no se puede hacer el bien en sentido abstracto, ¿no? Sino que en la propia tragedia tiene el dilema moral tiene sentido y solo se puede entender dentro del ámbito de la tragedia que se vive, ¿no? que se expresa. Pero bueno, tomando el propio MacIntyre, vamos a ver que hablamos de acción inteligible. Bueno, perdón, pensé que tenía la cita de MacIntyre, pero bueno, con lo que les he dicho creo que es suficiente para entenderlo, ¿no? La acción inteligible también podríamos decir, eh, antes de ponerles el ejemplo, la acción inteligible podríamos decir es una acción con contexto, es una relación que se entiende dentro de un relato mayor, dentro de una narrativa más amplia, y que de alguna manera nosotros comprendemos porque tratamos de entender por qué, ¿no? O sea, es una acción que requiere probablemente, si no de manera explícita, al menos de manera implícita, un sentido. Yo puedo entender, bueno, el mejor ejemplo, creo yo, es el que les voy a tomar de Heródoto, ¿no? Heródoto nos cuenta en los 9 libros de la historia lo siguiente. Cuando Darío era rey de Persia, convocó a los griegos que estaban en su corte y les preguntó que por cuánto dinero accederían a comerse los cadáveres de sus padres. Ellos respondieron que no lo harían a ningún precio. Acto segundo, Darío convocó a los indios calatias, que devoraban a sus progenitores, y les preguntó, en presencia de los griegos, que seguían la conversación por medio de un intérprete, que por qué suma consentirían en quemar en una hoguera los restos mortales de sus padres. Ellos entonces se pusieron a vociferar, rogándole que no blasfemara. Esta es, pues, la creencia general, y me parece que Píndaro hizo bien al decir que la costumbre es la reina del mundo. Entonces, claro, aquí vemos que hay una diferencia cultural profunda. Los griegos queman a sus muertos, mientras que los indios calatias se los comen. Son dos actitudes totalmente, o dos, vamos a decir, actividades culturales, dos comportamientos que incluso pueden resultar escandalosos para unos como para otros, ¿no? Eso es lo que cuenta Heródoto en este libro de los 9 libros de la historia. La pregunta es, ¿qué hay de común entre lo que hacen los griegos y los indios calatias? ¿Se podrían ellos, o sea, sería posible que los griegos llegasen a entender lo que hacen los indios calatias, o que los indios calatias entendiesen lo que hacen los griegos? O sea, digamos, evidentemente genera escándalo en uno y en otro, pero superado ese rechazo inicial, superada esa, digamos, reacción natural, ¿habría la posibilidad de que para los indios calatias resultase inteligible que los griegos quemen a sus muertos, o que para los griegos resultase inteligible que los indios calatias se los coman? Dice Mariana, lo que tienen en común ambos es aferrarse a su creencia y creerle la más racional y actualizada que hay. Sí, bueno, digamos que esa es la actitud que tienen las diversas culturas, ¿no? Que tienden como, que hay una tendencia natural a creer que lo que uno considera correcto, o sea, que lo que uno hace y que responde a la tradición es, es lo bueno, lo correcto, lo racional. Y lo que hace el otro es lo irracional, es lo que es incorrecto, lo que está mal. Esa es como la tendencia, incluso que veíamos con John Stuart Mill cuando hablaba
de los pueblos americanos, hablaba de los pueblos como menores de edad, que requerían una suerte de despotismo, que sería ciertamente un despotismo ilustrado, un despotismo culto, que los instruiría para que ganasen después esa mayoría de edad, esa autonomía. Y bueno, y eso lo vemos mucho en lo que hablábamos de la hegemonía, de la arbitrariedad de ciertas posiciones culturales. Pero ¿habría algo que aquí se puede hablar de una ruptura total o puede haber algo en lo que unos y otros encuentren que es inteligible? ¿O creen que no? Que es insuperable esta diferencia cultural. Porque ese es como lo que de alguna manera estaríamos hablando de la verdadera posibilidad que haya educación y educación en el multiculturalismo. Es decir, no, no, yo sí soy, por ejemplo, un griego, no me voy a comer, no voy a asumir la cultura del Indo-Calatias para comerme mis propios muertos. Y probablemente para mí tiene mucho más sentido incinerarlos. Pero, ¿cómo hago yo para entender o en qué me sostengo yo para entender lo que hacen los Indo-Calatias? ¿Qué ven allí? En qué piso podrían pararse las dos culturas que están aquí contrapuestas? ¿Reconocen ese elemento común? ¿Sí, Pablo? Eh, no sé, quizás una aventura no, en tratar de entender que ambos son rituales y que por diferentes que sean o que mutuamente se escandalicen el uno del otro, eh, son solamente rituales o creencias arraigadas en su religión, pero que es solo eso, aunque sea algo fundamental en la estructura de su visión de mundo, a lo mejor también. Sí, en efecto, incluso un tipo de ritual, es decir, que ambos honran a sus muertos. Tú tienes un modo muy distinto de hacerlo que el mío, pero entiendo, y ese es el elemento de inteligibilidad. Es decir, yo para entender al otro, tengo que entender por qué lo hace, ¿no? Y el entender por qué lo hace le otorga a ese hacer, a esa costumbre, un sentido de inteligibilidad. Lo que haces es tu modo de honrar a tus antepasados, a honrar a tus muertos. Nosotros lo honramos de otra manera. Eh, y no significa, insisto, en que vaya yo entonces a cambiar mi cultura o que vaya a relativizar mi modo de ver el mundo, sino de comprender que hay distintos modos de honrar a los muertos, que es un poco lo que hace Darío, ¿no? O sea, cuando Darío llama a los griegos y llama a los indios calatias y dice, ven, los ponen a decir, a decir que por cuánto dinero, ¿no? Bueno, no hay dinero que me permita a mí traicionar mi propia cultura o mis propias verdades, mi propio sistema de creencias. Pero, eh, pero sí hay un elemento que yo puedo establecer allí, que es el otro tiene un modo de honrar a sus muertos y los honra, ¿no? Y eso a mí me resulta inteligible porque yo también lo hago. Entonces, eh, sí hay como unos elementos que podríamos decir están allí presentes en la apertura hacia el otro, hacia la otra cultura, que es justamente esta, ¿no? La idea de comprender. Hay una, ella es escritora, probablemente la conozcan, se llama Chimamanda Achu, eh, que tiene un video en YouTube
también se los recomiendo, que se llama El peligro de una sola historia, ¿no? Porque ella dice, es un poco extenso, no lo podemos ver acá, pues es como una media hora que dura, pero es interesante porque ella plantea, por ejemplo, ella creo que es nigeriana y va a Estados Unidos y cómo de alguna manera ella entra como en una suerte de nebulosa y dice, bueno, ella es África y cualquier cosa que sea África. Entonces, bueno, no entienden que hay una diferencia entre ser de Nigeria y ser de Ghana, o ser de Kenia, o ser de Sudáfrica, es decir, Etiopía, Eritrea, o sea, que África es muy amplia, que África es multicultural también, y que además, pues tienen una cantidad de referentes y modos de vida, ¿no? Entonces, hay una absoluta incomprensión de ella y una cantidad de prejuicios. Entonces ella los va narrando en sus novelas, en sus historias, en sus conferencias, que es muy interesante. Entonces, bueno, cómo conocer, cómo educarse en ese otro, que un poco también lo que planteaba mucho Marta Nussbaum en el caso de los eh, ella habla mucho de la India, ¿no? Que también es un país de muchísimas, bueno, lo saben, de castas y de historias y de tradiciones también milenarias casi, una religiosidad tremenda y compleja. Entonces, eh, o sea, como abrirse, ¿no? De que el mundo tiene distintas voces y tienen distintos modos de vida y una pluralidad que en la medida en que nosotros nos vamos nutriendo por medio de la literatura, por medio del teatro, por medio del cine, por medio de las actividades culturales, nos vamos también de alguna manera nutriendo en esa diversidad. Em, entonces, bueno, básicamente eso es lo que decimos, ¿no? Como, como conclusión, podríamos decir, articular el diálogo entre identidades diversas, que muchas veces pueden incluso estar en conflicto, requiere de dos momentos. En primer lugar, comprender el relato en el que se inserta una acción o proceder específico. Y en segundo lugar, reconocer sobre qué cimiento común se sostiene. En otras palabras, será determinante realizar un proceso de lectura lo suficientemente cuidadoso para encontrar la respuesta a la pregunta ¿por qué ese sujeto o esa comunidad hace lo que hace? Más todavía, ¿tiene ese hacer alguna relación con una agencia general, con un discurso más ampliamente reconocido? Convendría decir que siempre puede haber lugar para lo ininteligible, para la disonancia ética, pues aquello que transgreda la integridad misma de la narrativa establecida e incluso la posibilidad de su verdadera comprensión resultará claramente cuestionable. Que es un poco lo que diríamos, o sea, no por ser diverso tengo yo que guardar silencio, ¿no? No porque es, digamos, por el respeto al otro, el respeto, o sea, las personas se respetan porque son íntegras, porque tienen dignidad, pero, pero no se respetan las ideas o las acciones culturales que vayan en contra de esa misma integridad o vayan en contra de esa misma dignidad. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque eso me resulta ininteligible, porque eso ya no tiene ningún tipo de sustento racional, porque ya eso va en contra incluso de lo que o sea, de lo más básico. Entonces, educarse en el multiculturalismo, educarse en la diversidad, amplía los horizontes, ciertamente, nos nutre, ¿no? de diversidad, nos nutre de, incluso nos va como abriendo, ¿no? La mente, pero, pero también hay que tener eso, como unos límites, ¿no? Hay que también tener unos fundamentos.
Y esos fundamentos son simples, ¿no? En realidad no son complejos. Tienen que ver con la dignidad humana, tienen que ver con la integridad personal, tienen que ver con un mínimo de justicia. Eh, y ese sería como de allí, eso establecería como unos límites que no se pueden transgredir, que no se pueden violar o violentar. Todo lo que no violente esos límites básicos y que de alguna manera puedan ser entendidos dentro de un determinado contexto y de un determinado relato, hará que yo pueda efectivamente ampliar mis horizontes o ampliar mi manera de comprender la realidad. Y eso supone educarse en la alteridad, supone educarse incluso en desarrollar empatía, respeto, comunicación y sobre todo una cultura de paz y de cooperación. A larga, educar en el multiculturalismo sería también o derivaría también en la posibilidad de educar en el desarrollo, educar en la cultura de la cooperación y en la cultura de la paz. Es un poco también lo que diríamos evita, ¿no?, el conflicto. Estamos ciertamente en momentos de muchas tensiones identitarias, tensiones o conflictos, ¿no? Pero bueno, la educación precisamente sería ese camino que superaría el conflicto. Y bueno, ese sería de alguna manera el valor, ¿no?, de terminar el curso de filosofía de la educación hablando de estas cuestiones, de la idea de abrirse desde lo que somos, entendiendo que tenemos una naturaleza, entendiendo que esa naturaleza nos da un potencial que debemos desarrollar gracias a la educación y esa educación que nos permite establecer o lanzar puentes con los otros, ¿no? Que esos otros es amplio, ¿no? Es un espacio amplio, es un espacio que está siempre en construcción. Bueno, chicos, ya que estamos todos los que están presentes el día de hoy, les comento, ¿no? Esta sería ya nuestro fin de curso, ¿no? Ya terminamos, estamos en la semana 17. Según el diseño que tenemos en el Blackboard, en la semana 17 corresponde la solemne 2. Allí tienen en la semana 17, antes se llamaba actividad, yo la hice visible o la puse en el Blackboard de manera visible desde la semana pasada, para que la revisaran, para que empezaran como a leerla, incluso a hacerla, si tenían tiempo. Pero ya hoy le he puesto el nombre de Solemne 2 porque me di cuenta de que tenía el nombre de actividad, pero en realidad vamos a ponerle el nombre de Solemne 2. Según el diseño del curso, se supone que es un examen que debe hacerse de manera sincrónica. Pero bueno, entiendo que ustedes también tienen unos modos de, digamos, trabajan o tienen una serie de compromisos personales que no les permite pues estar en las condiciones ideales para hacer un examen sincrónico de 1 o 2 horas. Entonces, yo lo he puesto allí. Puede ser, o sea, la instrucción dice que hagan un video, yo prefiero que sea un video porque me gusta por varias razones. Me gusta porque suelen expresar bastante bien de forma oral, a veces mejor que de forma escrita, porque los conozco y bueno, esta modalidad virtual siempre tiene como ese problema, ¿no? Que terminamos el curso y apenas los he escuchado, nunca los he visto. Entonces, es una buena manera como de saber quiénes son y que es una modalidad fácil tanto de hacer como de corregir. Sin embargo, puede darse el caso de que alguno de ustedes prefiera no hacer un video porque no les gusta o no les parece práctico, cómodo, una cuestión tecnológica o lo que sea. También me abro la posibilidad de que respondan la pregunta a modo de ensayo. Ahí tienen 7 preguntas, solo tienen que escoger una sola. Y
hacer un video que no supere los 10 minutos. El mínimo no lo puedo establecer porque cada quien tiene como algunos tienen capacidad de síntesis, otros no, y son más analíticos, como sea. La idea es que la respuesta sea satisfactoria y completa. Entonces, pero yo creo que un máximo de 10 minutos pueden hacerlo. Y en el ensayo, si quieren más bien hacerlo de manera escrita, un máximo de 3 páginas también. Es un máximo. Mínimos no pongo, pero máximo sí. Máximo de 10 minutos para el video o máximo de 3 páginas. Solo van a responder una y la van a tratar de montar en el Blackboard, pero si tienen alguna dificultad de montarla en el Blackboard, la envían por correo. Luego, bueno, las fechas. Tenemos como fecha límite para esa entrega, voy a dejar el próximo jueves, que ya sería el de la 18, que sería el 4 de diciembre. Hasta el 4 de diciembre voy a aceptar estas evaluaciones de la Solemne 2. La nota la van a tener más tardar el 8 de diciembre. Es más tardar. Y allí los que tengan un promedio de 5.5 o más entre las 3 actividades que hemos hecho, tendrán, digamos, no tendrán que hacer el examen de último, ¿no? El examen final. Los que tengan un promedio de 5.5, menos de 5.5, es decir, hasta 5.4 o 5.4, si tienen que hacer el examen final, que es en la semana del 15 de diciembre. Entonces, bueno, yo creo que, no sé, si tienen alguna duda o tienen alguna pregunta o algún comentario. ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Sí, Pablo? No, nada, profesor, solamente despedirme y agradecer este tiempo, este semestre, de compartir aquí la clase con ustedes, de los conocimientos muy interesantes, que empujan ahí a siempre una reflexión. Así que, bueno, y muy actuales, todo siempre, para llevarlo a la actualidad. Así que muchas gracias, profesora, de verdad. Gracias a ti, Pablo. Gracias a ti por tu participación y por tus preguntas. Bueno, y por estar atento, ¿no? a la clase. Gracias a todos por estar acá. Y la verdad, sí, es un curso bonito, el de Filosofía de la Educación. Yo creo que aprendemos todos, ¿no? Creo que ustedes, aprendo yo también un poco en el camino. Y es un tema súper, como dice Pablo, actual, importante. Sobre todo para ustedes que se dedican a las humanidades ¿no? Y muchos van a dar clases. Entonces, bueno, fue un semestre lindo, ¿no? Me pareció bonito el curso. Bueno, chicos, espero que hagan una buena Solemne 2 para que no tengan que estar después haciendo ese examen bueno, que ya es después del 15 de diciembre. Entonces, si se animan a hacer el video, me encantará conocerlos y verlos y escucharlos. Entonces, bueno, que pasen también, como si ya no nos vemos, pues que pasen una linda Navidad y un feliz y todo lo mejor para el próximo año, el 2026. Que estén muy bien, chicos. Nos vemos.